Bueno chicos, presento a Daniela. Hola. Y aquí está Manuel. Hola. Hoy vamos a comer tapas y cosas típicas de Andalucía, ¿no? Y de Marbella. Sí. Ahora mismo vamos a empezar con el restaurante más antiguo de toda Marbella, ¿verdad? Ajá. De 1957 es el restaurante. Y Manuel nos va a contar un poquito de su historia, ¿no? Y lo que es Marbella. Encima del inglés ahí es más cerrado, ¿no? Cuando llegué a hablar un poco de inglés, La influencia que ha tenido eso, los moros en la cultura española, en sus comidas. Antes nos decías, por ejemplo, que los cubiertos vienen de ellos, los platos principales, entrantes, la tapa, ¿verdad? así es. La roseta, la pipirrana de pulpo, un poquito de pan y piquito. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, cuando hablamos prácticamente de influencia que han tenido los moros acá en esta parte, podemos decir que tenemos 400 años más de influencia de los moros que el resto de España, aquí en Andalucía. Y cuando llegaron eran prácticamente una cultura sí, salmorejitos muy avanzada, ¿no? Muy avanzada en su época cuando se trataba del refinamiento de las comidas, de la forma en que comían, de prácticamente sentarse a la mesa y compartir la comida, todo lo que es las sobremesas, ese tipo de cosas. Entonces cuando hablamos de cubiertos, eso lo introdujeron los moros. Cuando hablamos de la forma de comer también, de prácticamente que comes como una comida que tiene un orden, ¿no? Entonces empiezas por unas sopas, sigues por lo segundo, con un plato principal y terminas con un postre. Entonces ese refinamiento, la forma de que tenemos de consumir los alimentos, viene ensaladilla rusa, ¿no? Ensaladilla rusa, tú sabes que todo el mundo la conoce, la encuentras en cualquier bar de tapas, y todo el mundo tiene como una diferente forma de prepararlo, ¿te das cuenta? Nunca vas a encontrar dos ensaladillas rusas que son iguales. Si te vas a un bar de tapas, te vas a otro bar de tapas, todos tienen como su propia forma de presentarlo y de prepararlo. A mí me gusta mucho cómo lo hacen acá porque todavía sientes la consistencia de las papas, entonces no está todo como si fuera un puré o con mucha mayonesa tampoco, y también el atún que se usa acá es de lomo, ¿okay? No es ese atún barato que te viene en tapa, es la parte buena. La parte buena del atún. Este ensaladilla rusa también ha ganado premios cuando hacían rutas de tapas, entonces votaban, ¿no? Cuando mejor tapa, ya ha ganado premios 3 años consecutivos esta ensaladilla rusa. Lo que tenemos acá es una pipirrana, ¿okay? Pipirrana de pulpo. No, la pipirrana también es una ensalada que viene de las alpujarras granadinas. Las alpujarras fueron como el último bastión de los moros después del año 1500, cuando los cristianos llegaron y prácticamente hicieron que la religión musulmana fuera prohibida. Te tenías que convertir o dejar de España. Entonces mucha gente musulmana se fueron a las alpujarras granadinas. Las alpujarras es una zona muy montañosa, entonces puede venir la gente que viene, entonces se sentían más protegidos en las partes de las grandes ciudades. Y ahí es donde viene esta ensalada, que prácticamente son pepinos, tomate, tiene cebollas, ajo, aceite de oliva, vinagre. Recuerda que te comenté esto y acá en Marbella prácticamente, porque como es prácticamente nuestra cercanía al mar, lo ha transformado esta ensalada y le ha puesto pulpo.
El pulpo acá es delicioso. Yo siempre le digo a la gente, mira, así que no, que a mí no me gusta el pulpo, que no sé qué. Le digo, mira, tienes que probarlo porque el pulpo acá lo prepara muy bien. Si tú te has ido a otro lugar y te han dado un pulpo que es así, que se siente como goma y que no tiene nada de sabor, es que no ha sido preparado muy bien. ¿Okay? El pulpo acá prácticamente se deshace y siente Tierno, todo el ¿no? sabor muy tierno. Este acá es un salmorejo. Salmorejo viene de influencia cordobesa, la parte de Córdoba. El salmorejo prácticamente es lo que se le conocía como tapas de hambruna. Que hay muchas épocas que ha habido hambruna acá en la región de Andalucía, que ha sido Un plato fácil de preparar, por así decirlo, ¿no? Sí, prácticamente, porque es pan duro. Usaban el pan que ya se volvía duro, en vez de botarlo, lo machacas todo, lo mezclas con vinagre, aceite de oliva, ajo, un poco de cebolla, Claro. y tomate. Como decía, el triunvirato del alimento, ¿no? El los alimentos de los romanos. Entonces los romanos tenían una cosa muy parecida, pero era blanco. Entonces alzaban el pan, lo machacaban, le ponían vinagre y aceite, lo ponían en sus bolsas y pum, los legionarios lo usaban mucho. Un poquito de sal, lo usaban mucho cuando las rascamilatas, es como si pudiera seguir comiendo. Pero en esa época era blanco, ¿por qué? Porque el tomate, Europa no conocía un tomate hasta los 1500. Por América. Porque el tomate viene de las Américas. Entonces, hasta que Cristóbal Colón no hizo el viaje en 1492, que llegó a las Américas, le tomó como 300 años estar trayendo cosas y diferentes productos desde allá. Hasta los 1500 nadie sabía que era un tomate que era en Europa, y los primeros que conocieron los tomates, por supuesto, fue aquí en España. Entonces ahora el tomate que crece por todos lados, hay mucho tomate por acá, muy delicioso. La gente, los europeos, siempre se asombran de la calidad del tomate que tenemos acá, y tanto sabor. Entonces ese es salmorejo con tomate, todo mezclado. Arriba nada más tienes jamón ibérico y huevo duro. Es como si prácticamente estuvieras en un pueblo blanco, ¿no? Te da la sensación de que todavía estás en esos pueblos pequeños. El casco antiguo todavía como que tiene esa esencia. Por supuesto, cuando te vas acá al otro lado, te sales para el otro lado, no es lo mismo, ¿no? Pero estas callejuelas a donde te va a llevar tienen esa esencia todavía de pueblo pequeño, de pueblo blanco, donde toda la familia se conoce, donde la gente todavía se concentra en las plazas para conversar, ese tipo de comunidad, ¿no? que no se ve en las ciudades grandes, ¿no? Estuvimos en El Estrecho, señores, el restaurante más antiguo de Marbella, del 1957. ¿Cómo era que se llamaba antes Marbella? Saldúa. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí en Marbella, como recordamos antes, la sal era con lo que se pagaba, ¿verdad? Había mucha sal, ¿no era? Así es. Entonces, es como que siempre Marbella ha sido una ciudad de riqueza, por así decirlo. Importante, sí. Constante, mucho y con mucha influencia. Y con mucha influencia de fuera. Ok, acá lo que les quiero enseñar prácticamente son estas que se llaman capillas callejeras. Vale. Okay. Estas capillas callejeras empezaron a aparecer aquí al comienzo del siglo XVI. ¿Qué hacen estas capillas callejeras ahí? Entonces voy a ir un poco más a la historia de lo que estábamos hablando cuando estábamos en La Fuente. Prácticamente después de que los moros, te dije que fueron esos reinos cristianos que se quedaron al norte. Vale. Durante los tiempos, estos reinos cristianos se empezaron a unir, empezaron a crecer en poder y en influencia. Y empezaron a empujar poco a poco la frontera. Hacia el sur. Prácticamente hacia el sur, te das cuenta. Entonces eso es lo que se llama el tiempo de la Reconquista. El tiempo de la Reconquista duró 500 años. Y son 500 años que esta frontera está en fluctuación constante. Un poco para acá, un poco para allá, un poco para acá, un poco para allá. Al final, en los años 1400, es cuando prácticamente veamos a España dividido en 4 reinos. ¿Okay? Tenemos Navarra, Aragón, Castilla y acá al sur el Califato de Granada, que prácticamente era el único reino musulmán que quedaba. El rey Fernando de Aragón se casó con la reina Isabel de Castilla y unieron esos dos reinos, Castilla siendo el reino más poderoso.
Cuando unieron esos dos reinos, él tuvo todo el soporte de todos los caballeros de la época. Vale. Los caballeros feudales se unieron under su estandarte y formaron un gran ejército. No, es un ejército que tenía una gente que prácticamente sabía luchar, que estaba en constante guerra con su vecino. Entonces era gente que muy aguerrida y prácticamente arrasaron. Okay. Y empezaron a entrar en el califato de Granada. Okay. Cuando finalmente llegaron acá, el 11 de julio de 1485, el Marbella, que era una ciudad que estaba amurallada, se rindió. ¿Okay? Se rindió porque acababan de llegar de tomar Ronda, ¿no? Si tú vas a Ronda, ves que tiene un tajo enorme, la gente pensaba que Ronda iba a ser prácticamente inconquistable, que nunca iba a entrar a Ronda. Ah, es difícil llegar hasta Ronda, entiendo. Muy difícil, solamente es un puente prácticamente, sí. de la antigua ciudad, y después tiene un tajo enorme. Sí. Ronda cayó en un tiempo muy corto. Entonces la gente acá en Marbella, el mayor estaba ¿qué ha pasado con esto? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Entonces se rindió, porque en la época, en los tratados que había en la época de guerra, era si tú te rendías, prácticamente respetaban tu vida, respetaban la vida de toda la gente que estaba a tu alrededor, de tus generales, de tus concubinas, de tu familia, y te daban un pasaje seguro hacia Norteáfrica. ¿Okay? Entonces, pasaje seguro, se rindió, ok, agarró su familia, se fue. Y de ahí, porque Marbella siempre ha sido un constante flujo de personas y de comercio hacia Málaga y hacia Granada. ¿Okay? Entonces, cuando llegó ese momento, él ya sabía de que tenía momento para ir a agarrar Málaga, y de ahí solamente le quedaba Málaga y Granada. ¿Okay? Granada finalmente cayó en 1492. ¿Okay? En 1492 Granada cayó, y entonces ahí fue que comenzó la unificación de España. España se convirtió en un solo reino. ¿Okay? Cuando sacaron a los musulmanes, el tratado que hizo con el gobernante de Granada fue que él iba a respetar la religión musulmana. Eso cambió en muy poco tiempo. En 1500, 8 años después, había un edicto que dijo que si tú eras de la religión musulmana solamente tenías dos opciones: o te convertías o te ibas. No había nada más. Entonces acá la gente de Marbella, que prácticamente era una mayoría musulmana, decidió convertirse. Igual sucedió en muchos pueblos, y la gente que no se fue hacia las Alpujarras. ¿Okay? Porque Marbella no era el sitio donde tú te podías esconder, porque tenía mucho flujo de gente. Entonces tenías que irte a un pueblito más pequeño, tenías que irte hacia las montañas. Pero mucha gente que eran musulmanes dijeron: ok, me convierto al cristianismo, pero solamente en palabra, y después voy a seguir todos mis ritos. Entonces eso fue lo que el rey hizo. El rey Fernando impulsó increíblemente la producción de cerdos. ¿Okay? Acá tenemos el cerdo ibérico, el cerdo negro, que realmente es muy cerca al wild boar. Vale. ¿No? Entonces era fácil en esa época lo que salían a comer, a pastorearlo prácticamente, el cerdo, que come grases y bellotas. El rey daba mucho dinero para que todo el mundo pudiera producir mucho cerdo. Y es por eso que ahora en España, como te dije, el 70% de lo que se come es cerdo. La idea era porque los musulmanes, por supuesto, no comen cerdo. Sí. Entonces, si es que se organizan y vienen para estas tierras, no van a encontrar nada que comer. Porque solamente hay cerdo. Sí. ¿Okay? Y también era una forma para probar la fe de los que se habían convertido. ¿Cómo es? Bueno, tú eras musulmán, pero no, te has convertido. Y a los musulmanes que se convertían al cristianismo lo llamaban conversos. O sea, no era tampoco que, ok, ahora me convertí ahora cristiano y ahora tú eres uno, no, venga para acá, no, todos somos cristianos. No, no era así, tenías un nombre. Sí. Eras un converso. Pero vamos a probar si es que tú te has convertido realmente. Toma un pedazo de jamón. Ah, ¿no lo quieres comer? No, toma del estómago, ¿no? No me lo quiero comer. Ah, ok, no hay problema, no te preocupes. La Inquisición, ¡ay, Inquisición! ¿Qué le ha pasado que mi vecino no quiere comer cerdo? Ok, no hay problema, pum, apunta. A media de la noche venían, se lo llevaban. Te sacaban, así, nunca más te volvían a comer. Te vaciaba toda la población y traía cristianos del norte para repopular. Pero cuando ya empezó por estas partes, ya quería momento, porque él sabía que ya estaba
que todas iban a caer. Entonces no tuvo tanto tiempo para sacar a toda la gente y los dejó. Entonces de ahí, cuando pasó el edicto, tuvo que lidiar con toda esta población musulmana. Y la mayoría se convirtió porque era prácticamente, han estado por acá más de 400 años. O sea, tampoco a dónde me voy a ir, ¿no? Soy mi familia, tengo mi negocio, mi casa, tengo todo acá, ¿no? Entonces prácticamente era más fácil para ellos hacerlo de esa manera y después seguir con sus ritos musulmanes a puerta cerrada. Entonces por eso es que el cerdo se convirtió en una forma de ver si es que de verdad la fe se habían convertido o no. Sí. Entonces por eso es que el 70% de la carne que comemos en España es cerdo, se lo debemos al rey Fernando. Ahora tenemos el jamón más caro del mundo. Pata negra. Pata negra, que es 100% de bellota, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé que un jamón es 100% de bellota? Quiere decir que el cerdo solo ha sido criado con eso. Solo ha sido A criado base de bellota. A base de bellota. Si yo le doy un poco de comida, porque el cerdo no ha tenido tanto, digamos que lo llevo a la dehesa, que es lo que se llama donde están los grases y las bellotas, ¿no? Sí. Donde el cerdo puede pastorear. Si lo llevo ahí y de repente tiene que tener, antes de que llegue la matanza, un tercio de su peso más. Si es que el lugar no tiene tantos grasos, no hay tanta bellota porque ha tenido una producción, un mal año, lo que sea, y él no puede llegar a ese peso y le tengo que dar comida que compro de algún lado, ¿no? Le doy feed, ya no es puro. Ya no es 100% ibérico. Ok. Igual lo vendo, pero ya es 50-50, eso es lo que llaman 50-50. Ahí pasan los colores, ¿no? Claro. Que es pata negra, luego ¿cuáles hay? Exacto. Pata negra es solamente lo de la pata, porque el casco del cerdo es negro. Sí. Entonces es ibérico puro, pero no solamente tiene que ser de raza ibérica, tiene que ser, si yo lo mezclo 5 generaciones, en 5 generaciones yo lo mezclo con otro cerdo, vale, ya no lo puedo vender como 100% ibérico tampoco. Por eso los musulmanes también ponían las patas de cerdo, las colgaban, por eso la ves colgadas en los mercados también viene de esa época. Los musulmanes colgaban el cerdo en la ventana, ¿no? La pata de cerdo, cada día la cortaban un poco, pum, se la dan a su perro. Entonces la gente mira y dice, se lo están comiendo. Pues, se están comiendo el jamón. ¿Esto cómo se llama, Ramón? Samuel, ¿no? Vamos a conocer aquí. Manuel. Manuel, dicho Ramón, Samuel, todo. Este lugar es muy pequeño, sirve para lleno también, pero mi amigo Pepe ahí no va a encontrar un sitio en Navarra. Este lugar prácticamente no es una taberna de tapas. Esto acá es lo que le llaman un bache gaditano. Son los baches prácticamente que son esos bares de antaño que son de Cádiz. Viene inspirado en Cádiz. Este lugar está prácticamente como que se ha inspirado en esos lugares, pero vende lo que es lo mejor de cada uno de esos pueblitos de Cádiz, la especialidad de esos pueblitos de Cádiz. Si tú quieres buen jamón, buen chicharrón, buena mojama, a ver, yo te voy a explicar un poco lo que vamos a comer aquí cuando lo subas, pero este lugar prácticamente trae lo que es lo mejor de cada lugar y lo sirve acá en Marbella. ¿Por qué no es un bar de tapas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia vas a ver cuando nos traigan la comida, y una de las diferencias más grandes es que no hay cocina y nadie lava platos porque no hay platos tampoco. Todo es cortado a mano. En esos barcitos de antaño, lo único que tenían era jamón y queso y una muy buena selección de vinos, nada más. Entonces lo único que necesita para eso es un cortador, un papel para servirlo, hasta por eso es que ves todos los tachos, ¿ves los tachos? Sí. Eso para eso, cuando veas, cuando estamos ahí, nos trae la comida, vas a ver todos los tachos, viene en papel, ahí no te sirve todo el jamón, los quesos, todo, terminas todo eso ahí, se va al tacho. El mejor jamón, pata negra, 100% ibérico. ¿Vino? Vinito, ¿ahora que un blanco? Sí, ahora un blanco. Sí. ¿Dos blanquitos? 3 verdes. O sea, con cava, ahora un blanquito. Ahora vamos con verdejo. Un verdejito. Un verdejo, Uno de esos vinos que prácticamente va bien con todo. Ajá. Sí, como la mitad. Ni afrutado, ni muy seco, ¿no? Exacto, ni muy afrutado, ni muy seco. Y verdejo también la gente se sorprende un poco porque nunca lo han escuchado.
ese verdejo, es like, ¿no? ¿Qué vino va a ser? ¿No? Entonces, cuando viene mucha gente de Inglaterra, mucha gente de Escandinavia, nunca han escuchado verdejo, porque verdejo es un vino que es muy español. Y prácticamente el 80% de la producción de verdejo se queda en España. Solamente un 20% se exporta. Entonces, los volúmenes de exportación son muy pequeños. Entonces, la mayoría de la gente en el resto de Europa nunca se han tomado un verdejo. Cuando acá en España es uno de los vinos blancos más conocidos. Prácticamente de la casa, todo el mundo lo sirve, pero tú te sorprenderás que afuera de Europa nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Hay otra ¿Y el uva. albariño también puede ser? Albariño también ¿Muy típico es aquí? muy típico español. También es muy típico español. Pero el albariño es un poco más diferente porque el albariño es un poco más especializado. Acá sobre todo en la costa también, porque como va muy bien con los mariscos, con el pescado, ¿no? Entonces hay un albariño siempre va muy bien. Delicioso. Este vino va muy bien con los jamones. Todo el sabor umami del jamón. Eso es lo que tú quieres. No quieres nada interfiera con ese sabor. Porque un tinto sería muy fuerte. Claro. Salud. Dulcezón. ¿Qué opinas, Daniel? ¿Bien? Esto acá es lo que le llaman paleta de bellota, ¿okay? Significa que es pata delantera, Sí. ¿okay? Este es el hombro, no es la pata trasera. Entonces la paleta tiene un sabor un poco más rico, en el sentido de que es un poquito más fuerte. A mí me gusta más la paleta. Su tiempo de curación es un poco menor, porque por supuesto la piel es más pequeña, pero los sabores son más intensos. ¿Okay? Entonces, como te explicaba, siempre acá te lo sirven en papel, ¿no? Nadie lava platos, ¿no? Nadie lava plato acá. Y tienen los tenedores acá también. Entonces, normalmente lo agarras ahí. Es que esta tiene una historia muy interesante, ¿verdad? En un momento. Este de acá se llama chicharrón, ¿ok? Este chicharrón es de Chiclana. Chiclana es un pueblito afuera de Cádiz, ¿ya? Cádiz. Que todo lo que hacen es chicharrón, ¿verdad? Por eso es conocido el pueblo por su chicharrón, el mejor chicharrón, ¿ok? Vale. Chicharrón es el corte que prácticamente está después de la costilla, ¿ok? Entonces, cuando la costilla y la panza se une, ese corte es el chicharrón, La chicha. ¿ok? ¿Ya? La chicha. Ah, sí, debe ser. Entonces, esto acá es carne cocida, este es cocido. Sí. ¿Okay? Este es curado, este Vale. cocido. Curado ¿Ok? cocido, ok. ¿Ya? Si tú vas un poquito más abajo en la panza, das la panceta. Ajá. ¿Ok? Este chicharrón acá solamente es un corte muy pequeño aquí, ¿ok? Sí. ¿Ok? E igual que esto le ponemos un poquito de limón para cortar el sabor. Y ves ¿Este también, queso qué? ¿Oveja? este queso es cabra. Cabra. Vale. ¿Ok? Le pone un poquito de limón, como ves también que le pone sal. Sal, sí. O sea, tiene sal Condimento. de mar. Y es bien salado, pero es muy bueno. Este queso de cabra, este queso de cabra payoyo. Payoyo. Payoyo es un tipo de cabra que solamente existe en Andalucía. ¿Ok? Ahora, mucha gente piensa, cuando piensa de quesos españoles, piensa de queso de oveja. Nunca lo ponen con el queso de cabra. Todo el mundo piensa Vale. queso español manchego. Vale. El mejor queso manchego. No. El queso payoyo es el queso español que ha ganado más premios que ningún otro queso. Es una cabra pequeña que no se come, solamente es usada por su leche. Su leche. Ajá. En los años 80, los franceses llegaron aquí y empezaron a comprar todas las cabras, todos los rebaños de cabra, para llevarse la leche a Francia. Hubo dos productores de la Sierra de Grazalema que no vendieron sus cabras y que empezaron a hacer queso como lo hacían sus antepasados, de la cabra payoyo. Con la cabra payoyo es pequeña, no da mucha leche. Lo que los franceses estaban promoviendo era cruzarla con otras razas
para que producieran más leche, perdiendo así la esencia de la raza, ¿no? Pero estos muchachos decidieron no vender su rebaño y empezaron a hacer queso, y ahora este es uno de los quesos más premiados de toda España. 100% andaluz, queso Payoyo. Es una historia muy peculiar porque prácticamente fueron contracorriente. Sí. Y hasta al final premio le salió tuvieron, bien, claro. le salió bien, sí. No, me dirían antes. Eso es. Creo que no pone mis iniciales, que pone Carlos. Está bien. Bueno, cuéntame. ¿Para dónde está ahí? Vamos a hablar un poco de la historia moderna de Marbella y cómo se convirtió de un pequeño pueblo de pescadores ¿no? Se convirtió prácticamente en el lugar donde el jet set venía a jugar y a divertirse. Eso se lo debe prácticamente a un hombre que se llama, es un príncipe, Alfonso de Hohenlohe. Alfonso de Hohenlohe viene de los Hohenlohe, la familia Hohenlohe, que prácticamente en la Edad Media eran los dueños de Bavaria, ¿no? O sea, tenía mucha influencia antes de la unificación de Alemania, y mucho dinero en toda Europa, ¿no? Tiene castillos por toda Europa, una familia con mucha influencia y dinero. Cuando el príncipe llegó acá, era joven, estaba en sus 21 22 años. La historia cuenta que estaba paseando con su Rolls Royce y que acá en Marbella prácticamente se le malogró el coche. Siendo Marbella un lugar donde toda la gente andaba en burro, nunca habían visto un Rolls Royce, tuvo que esperar para que le mandaran las partes de su coche y se lo arreglaran. Y en ese tiempo prácticamente se enamoró del lugar, ¿no? Tú tenías que imaginar una Marbella muy diferente de lo que se ve ahora. Una Marbella donde los bosques que venían de las montañas prácticamente se juntaban con el mar, y se compró lo que en ese tiempo era la Villa Margarita, que son 27 acres de playa y de bosque, y que tenía una casa, ¿no? Una casa finca ahí también. Y él prácticamente se quedó ahí un tiempo y empezó a invitar a sus primos, sus amigos, ¿no? Que son la nobleza europea, y se dio cuenta prácticamente que llegaban y decían, vamos a venir por un par de semanas, y después de 3 meses todavía se llegan ahí. Entonces él prácticamente es como que si se diera cuenta que ese efecto no solamente era para él, sino que era para todo el mundo, que prácticamente la gente se enamoraba de este lugar, ¿no? Que era muy, muy mágico en ese sentido. Entonces él decidió convertirlo en un hotel, y así es donde nació Marbella Club. Marbella Club lo inició en 1954, y desde ahí se convirtió en el sitio donde toda la gente venía, los nobles de Europa. Pero Alfonso también había estudiado agronomía en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y tenía mucho contacto con Hollywood, el mundo de la farándula de Hollywood en el tiempo, y con, por supuesto, las estrellas de productores, ¿no? Diferentes Hollywood luminarias de la época. Entonces todos llegaron a venir acá a Marbella porque era un lugar que, digamos, que la gente se sentía muy a gusto, ¿no? Y no habían paparazzis en esa época, nadie los seguía, podían ser ellos mismos, venían con sus familias. Entonces que llegó Sofía Loren, ha pasado Brigitte Bardot, ha pasado por esa época, muchas luminarias, muchos nombres entre los 60 y los 70 en Marbella Club. Hasta los años 90, que ya la cosa empezó a cambiar un poco. Finalmente él vendió sus acciones a Count Rudy, quien era su primo y su mano derecha
en el Marbella Club. Él compró las acciones porque en sus mismas palabras, las mismas palabras del príncipe, estoy parafraseando un poco acá, ¿verdad? Digamos que tampoco exactas, pero bueno, era una cosa como que, bueno, en esa época era todo, ¿no? Mi primo está la nobleza europea y las luminarias de Hollywood, y ahora es un poco más como que ahora ves que trafican en armas y la mafia rusa, entonces yo me voy de acá, ¿no? O sea, y en ese momento es que vendió las acciones. Ahora Conroy también lo vendió a un conglomerado que prácticamente ya tienen varios hoteles y restaurantes en la zona, ¿no? Pero de ahí es donde nació prácticamente la esencia de Marbella, y por eso es que él puso Marbella en el mapa. Otra persona que tuvo mucha influencia en la época era José Banús. José Banús es el que construyó Puerto Banús, ¿no? José Banús tenía era un constructor que ganó muchas construcciones en la época de Franco, hizo dinero, algunas personas dicen de una manera un poco ilícita o como sea, pero lo que es indisputable es que él construyó uno de los puertos más importantes de España, y que tuvo una repercusión muy importante en lo que es Marbella ahora, porque tú puedes decir que solamente Marbella Club, si tú no eres nobleza europea o si no trabajas en Hollywood, no puedes entrar a Marbella Club, porque la influencia que tuvo en la zona no fue mucha, porque todo el mundo llegaba ahí, jugaba ahí, de ahí se iba, ¿no? Pero José Banús lo que hizo, abrió las puertas para que todo el que tuviera algún tipo de dinero pueda venir a jugar acá también, ¿no? Ya podían traer su yate, ponerlo en el puerto, hizo todo el centro comercial, los campos de golf, los hoteles, los casinos, ¿no? La plaza de toros. Entonces como que lo convirtió, ahora sí estaba en el mapa, ahora podemos competir con los mejores lugares de Europa, ¿no? Entonces ellos dos han sido prácticamente las personas que han influenciado más en lo que es Marbella.